So, voy a grabar también en otra aplicación para subirlo a YouTube. Y bueno, como todos los domingos, estamos creciendo, estamos platicando sobre diversas situaciones. Y es que hemos tenido mucho esto de que nos preguntan que la entrevista en psicología, pues es como que una plática. ¿Por qué tengo yo que ir y platicarle a otro ser humano, a otra persona, mis situaciones, ¿verdad? Vamos a decirlo así, mis intimidades, qué sé yo? Pero bueno, realmente una entrevista efectivamente es como un tipo de plática, y este tipo de plática es precisamente porque pues los psicólogos siempre cuidamos y buscamos el hecho de que la persona se sienta cómoda. Realmente la psicología es como que tu lugar seguro, y entonces dentro de la entrevista hay algunos elementos psicológicos que son importantes y que nos ayudan pues a estructurar una entrevista, pero sobre todo a hacer de la entrevista un escenario rico en matices, que sea un lugar emocional seguro, que nos brinde protección, que nuestros procesos cognitivos fluyan, donde sobre todo diversos elementos psicológicos que juegan un papel fundamental en la entrevista nos den información. Ahorita nos vamos a centrar en la exploración de estos elementos, como por ejemplo la resistencia, los mecanismos de defensa, la ansiedad, ¿por qué no? También la ansiedad es parte importante de lo que vamos a analizar, porque en la entrevista mucha gente se pone ansiosa. La transferencia, los mecanismos de defensa, y vamos a ver algunos ejemplos, porque en muchas ocasiones, psicóloga, una disculpa por llegar tarde. Es un mecanismo de defensa. El retardo también es un mecanismo de defensa que manifiesta que la persona pues está teniendo luchas para llegar a la entrevista. Vamos a desglosar también qué cosa es la catarsis, porque todos los seres humanos tenemos muy marcada esta gran necesidad de ser escuchados. Y bueno, ¿por qué tienen tanto éxito las redes sociales? Y esto tiene que ver con el hecho de esa necesidad que tenemos de ser escuchados. Lamentablemente, a pesar de todos los avances tecnológicos, no sabemos hablar, no sabemos resolver nuestras situaciones. En muchas ocasiones tratamos de, ¿cómo decir? Em, de intentar una búsqueda de solución a través de mecánicas que no son adecuadas, como por ejemplo la violencia. Ningún ser humano debe de agredir a otro en ninguna circunstancia. Obviamente, cuando ya es por la supervivencia, pues ya estamos hablando de otra cosa. Más sin embargo, en cuestión de valores y respeto, pues no hay otra forma más que la comunicación. Y aquí vamos a estar aprendiendo formas civilizadas en las que nosotros podemos hacer una catarsis, ser escuchados, pero además sacar esas cargas que tenemos. Y bueno, todo esto desde el manejo del contexto de la entrevista. Cada vez que nosotros vamos a una entrevista, podemos ser partícipes o manifestar algún tipo de resistencia, por ejemplo, dentro de la entrevista. ¿Por qué? Porque es una reacción muy común. La mayoría de las entrevistas pues manifiestan cierto tipo de resistencia. ¿Cómo es esto? Pues cuando el entrevistado de manera subconsciente o inconsciente trata de evitar ciertos temas, de estar en control, de no mostrar sentimientos, de manejar sus emociones, de contenerse. Este fenómeno, pues a menudo es arraigado por el miedo o también por el dolor. No, no crean que nada más es eso, pero es un aspecto crucial que el entrevistador debe saber identificar y manejar, y que también
En la entrevista, una persona que viene, sobre todo en la entrevista clínica o organizacional, la persona cuando busca ayuda, apoyo psicoemocional, debe de conocer que debe de llevar una predisposición, que si vamos a trabajar ciertos temas deben de ser con fluidez y con intención. ¿Cuáles son las características y manejo de la resistencia dentro de una entrevista? Primero, identificar. Cada vez que nosotros reconocemos las señales de resistencia, como por ejemplo cambios de tema, olvidos, racionalizaciones, ya vamos a ir hablando más sobre este tema más adelante. En el abordaje nosotros utilizamos técnicas empáticas, no confrontativas. Esto es para ayudar al entrevistado a poder explorar todas esas áreas de resistencia y por eso es que buscamos un entorno, crear un entorno seguro, un ambiente en el que sea como una plática fluida, que no sea nada más que estoy pim, pim, anotando y sea como cuestionario o como examen. El área psicológica debe de verse como un puerto seguro. Si estoy en el mundo y en el mundo tengo que cuidarme, tengo que protegerme porque hay muchísimas cosas de las cuales hacerlo. En la psicología, sobre todo en una entrevista, tengo la oportunidad de sacar cosas, sobre todo en la entrevista clínica. Siempre hay que cuidar la dignidad de todas las personas. Aprender a identificar, por ejemplo, los olvidos, los retardos, algún tipo de comportamiento. Todo nos comunica, dicen los axiomas de la comunicación, incluso los silencios, los retardos. Entonces, a través de las técnicas que son empáticas, que están diseñadas, para no confrontar, sino para dar acompañamiento a la persona. Mucho ojo. Un psicólogo no es para que te diga qué hacer, es una persona que te va a ayudar a crecer, que te va a acompañar, que va a estar contigo en el hecho de que vas a llevar un proceso. No es una persona que se sienta y agarra una varita mágica y borra todo, sino que está contigo. La psicología es una oportunidad de hacer más y mejores cosas. Por ejemplo, en una sesión, un entrevistado evita constantemente hablar de su infancia. El entrevistador podría suavemente guiar la conversación hacia ese tema, ofreciendo un espacio seguro para explorar sus recuerdos. Por ejemplo, la transferencia en la dinámica de la entrevista se refiere a cómo los entrevistados también pueden proyectar sus sentimientos y sus aptitudes con situaciones o relaciones pasadas en el entrevistador. Este fenómeno profundamente enraizado en la teoría psicoanalítica puede ofrecer valiosa información sobre las relaciones y los conflictos internos del entrevistado. Dentro de las implicaciones y estrategias que se utilizan en la entrevista está el reconocimiento, evitar conscientemente la transferencia y cómo puede afectar la relación en la entrevista. El uso terapéutico que le podemos dar o benéfico a esta es una manera para entender mejor los patrones relacionales y emocionales del entrevistado. Todo lo que recabamos dentro de la entrevista es de gran información. Por eso es importante tener hasta el olfato activado, la escucha activa, el prestar atención. La entrevista no es solamente llenar un formulario. La entrevista es un viaje inmerso en la persona, sus sentimientos, sus emociones, su vida, su historia. Como un caso práctico, podemos poner que si un entrevistado comienza a reaccionar al entrevistador como si fuera una figura de autoridad del pasado, esto puede ser explorado para entender mejor sus experiencias pasadas y cómo afectan sus relaciones actuales. O sea, no significa
que todo vaya a ser negativo. Al contrario, en la entrevista todos son herramientas a nuestro favor. Las podemos utilizar, podemos comprender, podemos explorar y ahí es donde se ve la versatilidad también del terapeuta, de la persona entrevistadora, del psicólogo y también cómo lo va a enfocar al tipo de entrevista. En los en vivos anteriores estuvimos hablando sobre qué es la entrevista, cuáles son sus teorías, cuáles son los conceptos básicos y bueno, todo este tipo de conductas que la persona va mostrando, también dentro de la entrevista nosotros podemos sacarle beneficio. Eso es muy importante. Perdón. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes utilizadas para manejar, por ejemplo, el estrés. En muchas ocasiones, nosotros no sabemos cómo manejar de manera consciente porque al final de cuentas son mecanismos para defendernos. Entonces, estos mecanismos para defendernos se utilizan de una manera en la que nos haga sentir seguros. Entonces, nosotros al manejar el estrés y las emociones dolorosas, por ejemplo, lo hacemos de una manera en la que nos dé o nos brinde una seguridad. ¿Sí? Entonces, acuérdense que cuando estamos en un entorno que puede parecer hostil, que puede parecer que estemos vulnerables o que nos haga sentir de una forma que no es cómoda, podemos tener ciertas reacciones. Y al llegar a la entrevista, pues estamos abriendo la puerta a nuestra información para después crear un plan de acción, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que estos mecanismos de defensa son inconscientes. La persona no lo hace de manera deliberada. Por eso, su identificación nos puede ofrecer una comprensión, un entendimiento, perdón, más profundo de cómo la persona entrevistada pues lidia con todos sus conflictos internos, externos, con el dolor, cómo viene predispuesta, entre otras cosas. Hay diferentes tipos y la manera de identificarlos. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cómo podemos identificar algunos de los mecanismos de defensa más comunes? Mucho ojo, cada persona tiene mecanismos un poco distintos, los vamos clasificando y vamos a ir poniendo un ejemplo más. Sin embargo, acuérdense que cada persona es única, es inigualable y dentro de la terapia nosotros debemos de hacer atención personalizada. Y parte de la terapia es la entrevista. Cada psicólogo, cada entrevistador, cada vez que va a entrevistar a alguien, lo tiene que hacer a través de la ética, de los valores y sobre todo del cuidado de la dignidad de las personas que está entrevistando. Entonces, cabe mencionar también que como estamos grabando y esto es para el uso público, tenemos que decir que todo lo que abordamos aquí es con la intención de crear conocimiento, de aprender, de crecer y de evolucionar. Más sin embargo, en psicología decimos las cosas por su nombre. En psicología no hay juicios ni maquillamos las cosas. Esto lo aclaramos por el hecho de que algunas personas se pueden sentir aludidas en algún momento por algo que se diga y para que no nos bloqueen los videos. En psicología nada está bien, nada está mal, las cosas como son. En psicología no hay juicios y por eso es que abordamos las cosas por su nombre. Una disculpa si alguien se siente aludido por ello. No es esa la intención, es educativa y de crecimiento. Bueno. Hay mecanismos como por ejemplo la negación. Cada vez que nosotros vamos buscando justificantes para algo y nos vamos negando, como por ejemplo decir, bueno, la psicología es para locos.
la psicología no es para mí. No, lo que pasa es que yo mis situaciones las puedo manejar yo solo, o sea, yo tengo la capacidad de hacerlo. La proyección también cuando hablamos y decimos de otras personas. Entender los mecanismos de defensa nos va a permitir ayudar a interpretar a través de las respuestas los comportamientos de la persona entrevistada. Siempre recordando que aunque la persona haya acudido a buscar ayuda, nosotros la vamos a entrevistar por alguna razón, sí, más sin embargo, de manera subconsciente, eso no es suficiente y tenemos que tener en cuenta que no es intencional sus respuestas. Esto es importante porque no deliberadamente nos ocultan cosas o nos niegan. Vamos a poner un ejemplo. Si un entrevistado racionaliza constantemente situaciones emocionalmente recargadas, esto puede indicar el mecanismo de defensa por evitación de emociones difíciles de manejar. Recordemos que para acudir a psicología se requiere de mucho valor y es más fácil evitar, huir, no hacerse responsable. Se requiere de mucho valor para pararse enfrente de una persona y reconocer las cosas. Y esto se logra a través de la terapia en la psicología. La ansiedad y su impacto en la entrevista. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente que viene a entrevista? El otro día un chico se bañó en sudor, ¿sí? O gente que está demasiado ansiosa. Por lo tanto, un tema en la entrevista puede ser la ansiedad, porque puede obstaculizar la comunicación efectiva, la fluidez, la habilidad de manejar la ansiedad del entrevistado es esencial para una entrevista productiva. Ser entrevistador no es cualquier cosa. Siempre nosotros como personas debemos de tener una preparación constante. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias para el manejo? Bueno, dentro de la entrevista hay que crear un entorno seguro, establecer un ambiente de confianza, de seguridad para ayudar a reducir la ansiedad. El hecho de que le digas a las personas que aquí no hay juicios, que las cosas se dicen por su nombre, entonces le da como que una apertura, porque es diferente a lo que está acostumbrado en la sociedad y en el mundo. Entonces, cuando tú le dices, ¿sabes qué? Pues las cosas son normales. No, lo que pasa es que, pues creo que me equivoqué o que cometí un error. Mira, las cosas por su nombre. Y entonces te das el permiso de decir las cosas ya sin máscaras, sin tener que estarte cuidando. Y eso es maravilloso porque desde la entrevista iniciamos a hacer una concientización de lo que es la terapia y de los cambios que como seres humanos necesitamos. Entonces, el sentirse en un entorno seguro, el hecho de que aquí no va a haber un juicio, de que yo estoy seguro y que mi información va a estar segura y que ya nadie me va a juzgar. Otro punto importante es que algo que causa mucha ansiedad es, además del juicio, el hecho de que utilicen la información en tu contra. Dentro de la entrevista nosotros recabamos información, mas no podemos hacer pública esa información. Entonces, yo les digo a las personas, porque siempre me dicen, ay, psicóloga, pero ¿y si viene mi mamá y si fulanito y si no sé qué? Mira, no importa. Si viene una persona y me pregunta por ti, yo voy a saber manejar esas situaciones, porque hay cosas que podemos decir y hay cosas que no podemos decir. Por eso, por eso dentro de la entrevista, una de las cosas que debemos de aprender a manejar es la ansiedad, que la persona se sienta segura y fluya. Aquí podemos utilizar diversos tipos de técnicas, desde el tono de voz, desde el tipo de palabras, las técnicas de relajación, en algunos casos técnicas como la respiración profunda, la visualización y todo otro tipo de técnicas
que dentro de la entrevista nosotros podemos utilizar, que son rápidas, que no afectan ni vician la entrevista, más sin embargo, pueden ayudarnos a manejar la ansiedad para que la entrevista pueda fluir. Vamos a poner un ejemplo. Un entrevistado muestra signos de ansiedad, como por ejemplo temblores. Hay gente que se pone tan ansiosa que tiembla o también dificultad para hablar. Podría beneficiarse de unos momentos de respiración guiada para calmarse antes de continuar la entrevista. Yo utilizo mucho la aromaterapia. Siempre mantengo mis velitas, mi aroma, mis inciensos. La musiquita, también podemos poner una musiquita de relajación. Acuérdense que hay diversos tipos de megahertz y utilidades para la música. Bueno, hay muchas formas en las que podemos nosotros manejar dentro de la entrevista para, a través de las técnicas, lograr dirigir a buen puerto la entrevista. Y hay un punto importantísimo, la catarsis. Somos seres sociales y venimos de el hecho de que necesitamos ser escuchados. Y cuando traemos muchas cosas, las necesitamos sacar. ¿Qué pasa? Que a veces lo hacemos en entornos que no son seguros, como las redes sociales, como el decirle a otras personas. Cada vez que tú das información de tu vida, pues le estás dando poder para algunas cosas, como por ejemplo cuando te preguntan sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre información básica importante que las demás personas no tienen por qué saber y que pues obviamente debes de ser cuidadoso, como por ejemplo el hecho de la casa donde vives, si es tu propiedad, si la estás pagando, si la estás rentando. Siempre pregúntate esa información que te están preguntando, con qué propósito, para qué quieren saber si vives en una casa que ya la pagaste, que la estás pagando o este tipo de cosas. Pero como tenemos tanta necesidad de ser escuchados y de hacer catarsis, pues obviamente cuando nos preguntan, empezamos a soltar información inadecuada. Acuérdate que todo lo que digas puede ser usado en tu contra y en cuestión de emociones, eso es un riesgo. Entonces, dentro de la psicología, podemos hacer una liberación emocional que a menudo surge dentro de la entrevista por esa necesidad. Yo le digo a las personas, ¿sabes qué? Mejor págate un lugar donde puedas ir cuando menos una vez al mes a platicar tus cosas, a sacar tus situaciones, pero que no seas juzgado. Yo sé que a veces lo hacemos a través de los amigos, de los parientes, a quienes pensamos que son nuestra familia, pero también, mucho ojo. Hay mucha gente que tiene muchísimas necesidades, muchísimas situaciones que en ocasiones nosotros no logramos entender. Entonces es importante siempre cuidar si tenemos esa necesidad de hacer catarsis, de sacar cosas, de platicar, de ser escuchados, pero vamos a hacerlo en un entorno seguro. A mí, si me preguntan, mejor pago una sesión y platico con un profesional donde sé. Punto número uno, que mi información va a estar resguardada. Punto número dos, hay el profesionalismo para no juzgarme. Y punto número tres, es una persona que me va a aportar. No nada más voy a llegar a sacar cosas y me va a escuchar. Es una persona preparada que me puede aportar muchas cosas. Y entonces aquí es importante nosotros decir, voy a vulnerar mi información, ¿sí? Porque a veces le pedimos a personas que nos guarden el secreto cuando no tienen las herramientas, vamos a decirlo así, para que se escuche bonito, ¿verdad? No tienen las herramientas para guardarte un secreto y un secreto que saben más de uno ya no es secreto. Se llama catarsis a esa liberación emocional que nosotros sentimos a menudo como gran avance terapéutico, pero que a su vez, a través de la catarsis, nuestro entrevistado puede encontrar cierto alivio de emociones reprimidas
y obtener nuevas perspectivas sobre sus problemáticas. Cuando tú acudes con una persona, pariente, amigo, conocido, qué sé yo, que no tiene las herramientas psicológicas para apoyarte, pues sí, puede ser que te escuche, pero ¿cómo te va a orientar si no sabe? ¿Cómo te va a dar nueva perspectiva? ¿Cómo te va a aportar? Entonces, ten mucho cuidado porque en manos de quién estás poniendo tu información. Hay que fomentar el manejo de la catarsis. Claro, por supuesto, no tenemos por qué ir cargando cosas. Acuérdense que el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, es muy importante nosotros no quedarnos con cosas. Es innecesario. Dedícate un tiempo, un espacio, una hora a la semana, una vez al mes, lo que tu economía te alcance y tu tiempo, más sin embargo, sí, date espacios y no tengas cosas guardadas ahí, porque al final de cuentas, lo que vas guardando y vas acumulando, llega el momento en el que explota. Entonces, hay que hacer tiempo para crear un espacio para la expresión emocional, permitir y alentar la expresión emocional, pero en un ambiente seguro. Además, hay que dar apoyo a la persona durante la catarsis, durante está sacando todas las cosas. Y mucho ojo, no es nada más dejar hablar a la persona. Simplemente hay que escuchar, hay que aplicar las técnicas, la observación, todo. El psicólogo, mientras la persona está hablando, está realizando diversas técnicas. Entonces, podemos crear un espacio para la expresión emocional, sí, pero en un ambiente seguro. Recuerda que no a todas las personas les interesa tu información y toda información que das, ten cuidado que no se vuelva esquirlas o municiones en tu contra. Hay que alentar la expresión emocional, pero hay que capacitarnos para ello. Durante la catarsis debe de haber un acompañamiento. Este acompañamiento debe de ser profesional, pero además hay apoyo post catarsis. Proporcionar validación después de un momento catártico para ayudar al entrevistado a procesar sus emociones. Una de las grandes cosas y necesidades del ser humano hoy por hoy es esa búsqueda de aceptación, esa búsqueda de validación, de acompañamiento. Mucha gente viene a la consulta y me dice "Es que yo necesito que fulanito reconozca, que fulanita reconozca". Y cuando empiezas a manejar, realmente nadie necesita que nadie reconozca nada. La única persona que se debe de reconocer a sí misma y se debe de aceptar tal cual es, eres tú. Y si eres güera, pues como yo, güera. Y si eres morena, morena. Y si eres de raza negra y de lo que sea. Todas todas las personas somos únicas e inigualables. Nuestro cabello, nuestra piel, nuestra forma, todo es porque así debimos de nacer. Somos completos, no nos falta nada. El cuidarnos, el arreglarnos, es simplemente para que esa belleza que ya tenemos, pues le vayamos resaltando, le vayamos perfilando, qué sé yo. Pero cada una de las personas, lo único que debe de cuidar es su dignidad. Nos están preguntando sobre la ropa y que si la ropa sexy, que la ropa corta, que la ropa qué, me dicen aquí. Bueno, en primera yo no soy quien para opinar nada respecto a la ropa, cada quien escoge la ropa que le gusta. Esa es mi opinión personal. Yo no opino de la ropa de nadie. Para mí, el ser humano en su expresión única es maravilloso. Soy enamorada y apasionada del ser humano, respeto a todas las personas. Pero bueno, una opinión que pudiera yo dar, si está bien o está mal, pues, ¿qué cosa es lo adecuado? Puedo decir, pues ponerse la ropa que no denigre tu dignidad. Eso sería todo.
realmente cada quien decide el tipo de ropa que se va a poner. Yo sugeriría que sea una ropa que te sea útil para tu labor, para tu trabajo, para tu día a día, ropa cómoda. Pero sí, los límites en la vida para cuidar nuestra paz mental es el hecho de que la ropa, las decisiones, donde vayas, lo que hagas, las conductas, todo, el único límite que hay, y no es nada más para la vestimenta, como les decía, es que no denigre tu dignidad. Listo. Y obviamente, si estamos hablando de un ambiente de trabajo, pues obviamente que sea la ropa que te permita realizar tu labor de manera segura. Eso, eso es. Yo creo que no debería de haber mucha controversia respecto a eso, pero bueno. Y sí, bueno, sí. Entonces les decía, hay una gran necesidad de expresión y mucha gente no nos expresamos a través de nuestro estilo, de nuestra forma de vestir, pero hay que usar empatía con todas las personas y sobre todo el ámbito del respeto. En la psicología no es que vamos a decir qué hacer o dar opiniones para crear controversia. La psicología es para entender y para comprender a todas las personas. Créanme que eso es una de las cosas maravillosas en la psicología porque pues no hay juicio de nada. La verdad, ahí no hay que etiquetas, eso no hay. Y cuando se pregunta alguna situación física o alguna cuestión de género, no sé, alguna cosa, cuando se pregunta, pues obviamente es siempre desde el ámbito del respeto y pues no para hacer juicio, sino para el uso legal, el uso terapéutico, etcétera. Una herramienta poderosa en el manejo de la resistencia y la transferencia es la empatía. Cuando yo empiezo no nada más a ver lo que el otro hace, ni nada más a juzgar lo que el otro hace, sino que uso la empatía, trato de entender y comprender qué cosa es la empatía, pues entender y comprender mis emociones con su nombre exacto y también las de la otra persona. Yo no puedo ir juzgando a otra persona porque yo no conozco su historia. Entonces, la resistencia y la transferencia son situaciones del subconsciente que el entrevistado en ocasiones pues ni siquiera sabe, ni siquiera se hace consciente, pero aquí debe de estar la capacidad del entrevistador para entender y conectar con el entrevistado, porque esto puede ser crucial para superar barreras y facilitar una comunicación más abierta, una comunicación honesta. Bueno, hay diversas estrategias empáticas y aquí vamos a aprender, por favor, vamos a hacer una pausa, validación de sentimientos. Esto es importante, nunca le digas a nadie, ay, ya no llores, ay, ya no es para tanto. No, tú no eres nadie para decirle a una persona si es para tanto o no. Tú no sabes lo que le está costando ni lo que está viviendo. Y si alguien ejecuta eso contigo, no lo permitas, nunca le permitas a nadie que pase por encima de tu dignidad. Siempre, siempre como ser humano, tú vales, mereces respeto y respetar a todas las personas. Le voy a platicar, se me acercó una persona, iba yo en la calle y se me acercó una persona en situación de calle. Entonces agarró y se me iba a acercar, pero iba así, pues, sacadito de onda, ¿no? Y entonces, vi que venía hacia mí y yo me estaba subiendo al vehículo, estaba yo trabajando. Y entonces agarré y le dije, hola, buenos días, pero nada más bajé el cristal un poco, pues. Le dije, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Y la persona me comentó, hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba cómo estoy. Le dije, bueno, pues hoy es tu día. Pareciera, dice que a la sociedad no le interesa. Bueno, es que al igual que tú estás pasando situaciones, muchos miembros de la sociedad
también. Vamos a tratar, le dije, de no hacer juicio tan severo porque no sabemos las situaciones tan complicadas que estén pasando. Y se me quedó viendo, pues sí. Pero es que a veces veo una gente con dinero. Mira, no hagas un juicio porque tú ves a una persona que le llamas gente de dinero. Hay gente que te ve a ti como gente en la calle. Y por ese tipo de clasificaciones, le dije, pues vamos etiquetando a las personas y vamos tratándolas de manera distinta. No, no perdamos la humanidad. Todos somos personas, seres humanos. No hay que juzgar. Si una persona, es que a veces no me quieren regalar una moneda y tienen dinero. Bueno, no sabemos lo que esté pasando cada persona. Entonces, no podemos ir haciendo el juicio. Le dije, no caigas en lo que te han hecho a ti. Tú lo sientes feo, todas las personas lo sienten feo. Entonces, la empatía es precisamente eso, no crear juicios a nadie. No, no podemos ir juzgando, ni siquiera podemos proyectar ciertos pensamientos. Nosotros tenemos que comprender y a través de la entrevista nosotros podemos explorar las proyecciones, las resistencias, lo que piensa y lo que siente otra persona. Más sin embargo, la empatía es importantísimo. Estamos hablando de que somos seres humanos. Bueno, vamos a actuar con humanidad. Y bueno, dando validación a los sentimientos, podemos, si una persona quiere llorar, si una persona siente que su situación es muy compleja, pues hay que validar su emoción con el debido respeto, entendiendo, comprendiendo o por lo menos manifestando. No tengo todos los alcances para entender lo que te está sucediendo, pero si de algo te sirve, pues te escucho, ¿no? O más o menos decir, comprendo que es una situación muy difícil, imagino cómo puedes sentirte, pero nunca, nunca de los nunca, juicio. Por ejemplo, un entrevistado puede sentirse más cómodo para hablar sobre experiencias pasadas y difíciles si siente que sus emociones son comprendidas y validadas por el entrevistador. De lo contrario, hay mayor resistencia. La exploración de mecanismos de defensa y su impacto en la entrevista no solo protegen al entrevistado del dolor emocional, sino que también pueden ofrecer información valiosa sobre cómo lidia este con el estrés y con sus propios conflictos. Una comprensión profunda de estos mecanismos es esencial para interpretar correctamente las respuestas del entrevistado. Hay que siempre tener un análisis de patrón de comportamiento, observando cuáles son sus respuestas, los patrones repetitivos y además todas esas conductas que nos pueden revelar mecanismos de defensa subyacentes. ¿Se puede hacer confrontación durante la entrevista? Bueno, hay situaciones en las que sí, nada más que para hacer una confrontación, no nada más en la entrevista, sino durante toda la terapia, es necesario hacerlo de manera cuidadosa, respetuosa, ética y cuidando la dignidad de la persona entrevistada. Una confrontación suave puede ser necesaria para ayudar al entrevistado a tomar conciencia de este tipo de mecanismos de defensa. Em, Vamos a poner un ejemplo, un caso de estudio. El uso repetido de la negación por parte del entrevistado ante situaciones estresantes que pueden indicar que hay evitación, que está evitando o evadiendo enfrentar emociones o confrontarse a realidades difíciles. Y en muchas ocasiones a las personas les cuesta articular aceptando algo. Cuando nosotros tenemos que ponerle nombre a las cosas, nos es un poco difícil y digo, por eso es importante el acompañamiento, porque a veces el solo hecho de sentarme y reconocer que tengo un cierto grado de responsabilidad ante lo sucedido,
requiere de mucho valor. Y que además reconocer que cuando permito fomento, que cuando en algún momento cedo, no estoy evolucionando, no estoy creciendo, simplemente estoy repitiendo el mismo patrón. Entonces, cuando yo me hago responsable de que cada vez que permito que alguien me haga daño, pase por encima de mi dignidad, al permitir estoy fomentando, pero a su vez me estoy convirtiendo en cómplice de la persona que me hace daño. Cuando hay ansiedad hay que reconocerlo y además hay que aplicar las técnicas de manejo adecuadas. ¿Por qué? Porque la ansiedad puede ser un obstáculo, una barrera significativa durante la entrevista. Reconocer que hay ansiedad y así iniciar el manejo, porque si no reconocemos que hay ansiedad, entonces, ¿cómo vamos a iniciar a resolverlo? La ansiedad no solo obstaculiza la comunicación, sino la fluidez y en ocasiones estanca la entrevista, la deja como un callejón sin salida. Cuando nosotros aprendemos a manejarla, mejoramos la comunicación y además propiciamos que haya acceso o nos proporcione el entrevistado información sobre sus preocupaciones, sus miedos, sus emociones, lo que siente. Vamos a hablar de estrategias efectivas. Ya dijimos la creación de un entorno tranquilo, seguro, crear un ambiente calmado, el realizar técnicas o dinámicas para reducir significativamente los niveles de ansiedad, también técnicas de reducción, como por ejemplo en los métodos de respiración profunda, o la atención plena, que es otra técnica que se puede utilizar mucho. Pueden ser útiles para manejar la ansiedad en el momento, la musicoterapia, la aromaterapia, el hacer una pausa, el contar hasta 10. Por ejemplo, si un entrevistado muestra signos de ansiedad al hablar de un evento específico, una técnica de respiración puede ayudar a calmarlo. Para mí es la más efectiva, la que más me gusta y la que más utilizo, permitiéndole de esta manera explorar estos temas pues más cómodamente. Cuando hablamos de catarsis, podemos hablar de la facilitación, perdón, y el manejo de la catarsis, que es antes, durante y después. ¿Por qué? Porque la catarsis no es nada más un momento. Es un momento clave en la entrevista, sí, pero no es nada más una sola división del momento, sino es en tres partes, pero además puede proporcionar alivio emocional. La persona puede sentir que se quitó una carga de encima a través de la catarsis, porque esto es sacar, no es nada más que me escuchen, es sacar, es acompañar, es permitir que me validen, es permitir que me den reconocimiento emocional, comprensión. Entonces, nos puede dar nuevas perspectivas en la entrevista. En la entrevista, el dar un espacio de catarsis lo veo yo de doble propósito. No solo estás obteniendo información, sino también le estás dando algo a tu paciente que ya necesitaba. Sin embargo, es importante manejar adecuadamente el periodo post-catarsis. ¿Para qué? Para asegurarnos que tenga un propósito positivo y que además el entrevistado se sienta apoyado, se sienta comprendido, pero no cree ningún vínculo que pueda alterar el sistema terapéutico. Para poder darle un enfoque al manejo de la postcatarsis, es importante hacerlo desde los siguientes puntos. Brindar apoyo. Cada vez que una persona se siente apoyada, cada vez que le dices que cuenta contigo, que cada vez que guste puede sacar una cita contigo, o el hecho de que sepa que ya no puede, ya no tiene, perdón, que vivir todas sus situaciones en soledad, sino que a partir de ahora, pues ya tiene una
compañía. La reafirmación emocional. Bueno, la reafirmación emocional nos permite que la persona pueda sentir ese refuerzo que nosotros le podemos dar. También el permitir que la persona procese las emociones, que se dé cuenta, se haga consciente de las emociones liberadas durante la catarsis y también podemos crear cierto espacio de análisis o incluso hasta de discusión, ayudando al entrevistado a entender y contextualizar sus emociones y pensamientos surgidos durante la catarsis. Vamos a poner un ejemplo práctico. En un momento catártico relacionado con la pérdida de un ser querido, el entrevistador puede ayudar al entrevistado a procesar y entender sus sentimientos de dolor y pérdida. Hay el teléfono ahí para que se vea más. Ya. Muy bien. La integración holística de los elementos psicológicos, podemos decir que pues, dentro de la entrevista, para hacerlo de manera efectiva, no solo se basa en la identificación de los elementos como la resistencia, la transferencia, la ansiedad, sino en su integración holística en el proceso terapéutico. Esta integración implica comprender cómo cada elemento interactúa con los demás y afecta al individuo en su totalidad. Cuando nosotros utilizamos estrategias de integración, podemos de una manera más efectiva lograr dar un seguimiento. Esto es un enfoque personalizado. Siempre en la entrevista hay que estar enfocados que cada ser humano es único, diferente, inigualable y que esas diferencias son las que nos enriquecen. Por lo tanto, un enfoque personalizado nos permite adaptar este enfoque o el enfoque de la entrevista según las necesidades específicas y las respuestas del entrevistado. Las entrevistas es mejor cuando son mixtas, a mi manera de pensar. Y bueno, el uso de múltiples técnicas o de combinar diversas técnicas nos permite abordar los elementos desde diferentes enfoques que surgen de la entrevista y tener pues un abanico más amplio de toda la información. Por ejemplo, un entrevistador podría utilizar técnicas de reflexión para manejar la resistencia al tiempo, que emplea la empatía para facilitar la transferencia y comprender mejor los mecanismos de defensa del entrevistado. La aplicación práctica de diversos contextos nos permite que los elementos psicológicos de la entrevista pues tengan las aplicaciones prácticas en variedad de contextos clínicos y terapéuticos, desde el tiempo que vamos a utilizar, el tratamiento de los trastornos mentales hasta el asesoramiento en situaciones de crisis. La comprensión y el manejo de estos elementos son fundamentales durante la entrevista. Contextos de aplicación de lo anterior. Tratamiento de trastornos. Para el tratamiento de trastornos, utilizar la comprensión de estos elementos para abordar problemas específicos como la ansiedad, la depresión o los trastornos de personalidad es lo que va a hacer la diferencia. El asesoramiento en crisis es una manera en la que nosotros podemos aplicar estas técnicas para proporcionar apoyo efectivo, escucha activa, acompañamiento en situaciones de alta tensión emocional. El saber manejar los momentos de crisis hace la diferencia entre la vida y la muerte. Veía un video de una chica que en crisis se bajó del vehículo de los padres no sabían qué hacer porque entre más la seguían ella más huía y todavía un policía que quiso ayudar pero que no tenía la preparación lamentablemente empezó a ir marcando los vehículos de la avenida
que bajaran la velocidad, que tuvieran precaución, avisó a las otras autoridades, mas sin embargo no supo manejar la situación de crisis y lamentablemente la chica pues se tiró a los autos y pues bueno, era una avenida de alta velocidad y lamentablemente resultó muy lesionada. No sé qué más pasó con ella, mas sin embargo, el hecho de tener un adecuado asesoramiento en momentos de crisis, que para eso se requiere de muchísimas habilidades, porque a mí me ha tocado estar con personas y una persona que está en crisis ya no está realizando algunos procesos. Difícilmente acceda con facilidad. Te crea un ambiente en el que esa tensión que tiene, pues está así como que como un polvorín al punto de explotar. Por eso es importante asesorarnos para poder desarrollar las habilidades, preparación constante. Estamos tratando con seres humanos y ahí no hay espacio para la equivocación. Cada cosa que digas o hagas como entrevistador tiene impacto en la vida de otro ser humano. Y como ejemplo, en el caso de un trastorno de ansiedad, el reconocimiento y el manejo de la ansiedad durante la entrevista pueden ser clave para el desarrollo de estrategias terapéuticas efectivas. Y bueno, vamos reflexionando sobre este tema. Reflexiones finales. No, todavía no terminamos, pero vamos a ver, al concluir una exploración profunda de los elementos psicológicos de la entrevista, lo evidente es que su comprensión y su manejo son esenciales para cualquier práctica psicológica efectiva. La entrevista psicológica tiene diversos matices y complejidades. A su vez, es una herramienta poderosa para el entendimiento y el tratamiento del comportamiento humano. Si bien hay que manejarlo de manera suave, de manera que sea amena, que sea como una plática que vaya fluyendo, es importante no perder de vista las técnicas que debemos de utilizar. Mirando hacia el futuro, hacia la investigación continua. Yo quisiera que todo el mundo cuestionara, investigara, ¿verdad? El desarrollo en psicología nos va enriqueciendo y vamos adquiriendo mayor comprensión de todos los elementos que ya hemos hablado. Esto promete avances significativos en la capacidad de los profesionales para realizar entrevistas más efectivas, más empáticas, pero sobre todo acuérdense que cada vez que estás frente a una persona, estás tocando su vida. Que ese toque sea transformador, que sea benéfico. En conclusión, los elementos psicológicos en la entrevista incluyen resistencia, transferencia, mecanismos de defensa, ansiedad, catarsis, que son fundamentales para entender la dinámica entre el entrevistador y el entrevistado. La resistencia se refiere a la tendencia del entrevistado a evitar ciertos temas o ciertas emociones durante la entrevista. Esto puede manifestarse de diversas maneras, como por ejemplo el cambio de tema de conversación, los olvidos, las racionalizaciones, los retardos, entre otras. Es crucial que el entrevistador reconozca y maneje la resistencia de manera empática, creando un espacio seguro para que el entrevistado explore sus sentimientos. La resistencia en la entrevista psicológica es una reacción común donde el entrevistado puede tratar de evitar ciertos temas o sentimientos. Este fenómeno, a menudo arraigado por el miedo o el dolor, es un proceso crucial que el entrevistador debe saber identificar y manejar. La resistencia puede manejarse a través de expresiones, de posturas, de silencio, de emociones, de actitudes, de ideas, de pensamientos o incluso de fantasías y otros más. Este tipo de elementos tienen funciones
defensivas. O sea, su propósito realmente es defendernos. Y entonces vamos como que a resguardar nuestra identidad, nuestra personalidad a través de este tipo de conductas, manteniendo y defendiendo un estado de equilibrio y de comodidad. La resistencia puede bloquear o sabotear el proceso de obtención de información. Por ello es necesario que todo entrevistador se capacite en enfrentarlas, analizarlas o eludirlas en función del objetivo que persiga la entrevista, porque en la mayoría de las entrevistas dos individuos trabajan para lograr una comprensión común. Casi todos los pacientes cooperan, están informados, bueno, más o menos. Algunos son más o menos informados, otros son introspectivos, pero todos los pacientes tienen agendas personales, vidas propias, las cuales a veces entran en conflicto con los objetivos de la entrevista inicial. Por ello, muchos pacientes, en cierto modo, se resisten a proporcionar información completa. El resultado puede ser una conducta que frustre los intentos que tenemos de obtener datos completos mientras establecemos el rapport o la confianza desde el primer contacto. La resistencia es cualquier intento, ya sea consciente o inconsciente, de evitar un tema que nos incomoda. Debido a que casi todos se sienten incómodos con ciertos temas, la resistencia es tal vez la principal conducta problema más frecuente con la que el psicólogo clínico debe aprender a lidiar. Por varias razones es importante abordar la resistencia, sobre todo cuando aparece en vez de moverse sin tratar de determinar sus causas. Entonces hay que remediar. Vamos a hablar de los tipos de resistencia más frecuentes en la entrevista. Y como bien les decía, para poder hacer frente a las resistencias, primero hay que reconocerlas. A veces es fácil, en especial si forma parte de una afirmación tan obvia como, por ejemplo, preferiría no hablar de eso. Pero en ocasiones es muy sutil. Muchos pacientes se sienten incómodos con un desafío directo y pueden resistirse de maneras en las que traten que no lo notes o que tengas un poquito más de problemas para detectar que tienen estos mecanismos. Observa si hay cualquiera de estas conductas que pudieran indicar que la entrevista puede estar en problemas. ¿Sí? Uno muy común y muy típico es la tardanza. El llegar tarde a la entrevista es tal vez el signo más clásico. Tú lo citas a las 10 y llegan un poquito tarde, como que queriendo o no llegar o reducir el tiempo que va a estar expuesto a la entrevista. Esto es un indicador de que hay resistencia no solo a la entrevista, sino a enfrentar algunos temas. Conductas voluntarias. Hay resistencia cuando hay, por ejemplo, poco contacto visual, cuando dirigen su mirada, no sé, al reloj, cuando quiere estar respondiendo al celular, cuando se distrae con un lapicero, cuando se mueve con inquietud mientras está sentado, cuando se muestra incómodo. Eso sugiere que el paciente, pues en ese momento, el tema que va a abordar no es de su agrado. Por alguna razón, preferiría evitarlo. Las conductas involuntarias, por ejemplo, los sonrojos, los bostezos, el
ese trago de saliva que a veces hasta lo vemos que pareciera que hasta amargo está, pueden implicar o manifestar malestar. La mirada en blanco de un paciente con trastorno de estrés postraumático, cuando este paciente experimenta los flashback o instantes de recuerdos, se ubica entre la conducta voluntaria e involuntaria, más sin embargo, lo ponemos en la involuntaria porque en muchas ocasiones no tienen control de ello. Los olvidos. Algunos pacientes desarrollan una memoria pobre, pero a conveniencia. Y responden a ciertas preguntas con no sé o no me acuerdo, más sin embargo no significa que no lo sepan o no se acuerden, sino que es algo creado, ¿sí? Es algo diseñado para, de manera conveniente, no comprometerse en la información que das. También También las omisiones. Los pacientes excluyen cierta información a menos que se consulten informantes confiables. Incluso los clínicos tienen dificultades para detectar esta clase de resistencia. Yo no tengo problemas. Puede ser un intento manifiesto de enterrar temas que deben ser exhumados, que deben de estar a la luz. No todas las omisiones son afirmaciones. Cuando digo, no, yo no tengo problemas, yo no necesito ir a psicología, creo que hay personas que tienen cierta debilidad mental y que no pueden llevar a cabo, pero yo no, ¿sí? Esas omisiones, esos espacios en los que borramos algunas cosas, son un intento de enterrar o de no sacar a la luz ciertos temas. Las contradicciones, ese es otro punto bastante clásico, la formación y la información, perdón, que contradice lo que crees que averiguaste antes de que relativamente te sea fácil de reconocer, pero puede ser difícil de reconciliar. Por ejemplo, podemos decir una persona que su pareja consume alcohol, las contradicciones de el alcohol nos está trayendo problemas y decir, no, no, él no es alcohólico. Entonces, hay una contradicción. Una persona que consume mucho alcohol y que ya tiene problemas consigo mismo, que pierde el control y que causa problemas a su relación o a los demás, pues ya puede entrar en la clasificación de alcohólico. Pero no estamos haciendo una clasificación más, sin embargo, el no reconocer ciertas cosas y reconciliar la información, que a su vez sí la estoy dando. Estoy diciendo que cada vez que consume alcohol, pues hay diversos problemas, pero a su vez no reconcilio lo que estoy diciendo, que es la realidad, con un hecho inevitable, que es tener que aceptar que la persona tiene problemas con el uso del alcohol. Bueno, los cambios de tema de conversación. Esto es típico porque es un intento de alejar al entrevistador del asunto al que la persona o el paciente le gustaría evitar. Por ejemplo, le preguntas al señor Tomás, por poner un nombre, ¿cómo se siente en relación con el inminente divorcio? Y él responde diciéndote que el abogado de su esposa le está chupando la sangre a él. Aparentemente está hablando de ese tema, más sin embargo, no, está cambiando el enfoque. Sí está hablando del divorcio, pero no le está dando respuesta a una pregunta. Otra cosa es el contestar preguntas con preguntas. Otra cosa que también vemos mucho y es típico es las exageraciones. Inflar los logros propios
Es una de las maneras en que algunas personas evitan encarar la verdad de sí mismos. Y por eso les digo que en psicología se requiere de mucho valor. Acá nos están inscribiendo. Todo eso nos tenemos que dar cuenta. Ay, qué difícil. No pensé que fuera tan difícil. Bueno, no es difícil, es complejo. Sí, pero tenemos la capacidad de hacerlo, sí, y sobre todo dentro de la terapia. Tal vez no puedas detectar una exageración individual, pero con el tiempo puedes empezar a discernir un patrón de afirmaciones improbables. Las tácticas de desviación, desviar la atención, estas incluyen pedir una bebida, pedir hacer una pausa para ir al sanitario o algunos pacientes pueden tratar de controlar la entrevista, preguntándote de tu vida personal, de si tienes hijos, de a qué hora sales, de qué sé yo. ¿Ok? Todo esto es para desviar la atención de la entrevista. Los silencios, estos silencios pues obviamente son un indicador importante de que hay resistencia. No deben de confundirse con el tiempo que algunos pacientes necesitan para pensar, pero el tiempo que requerimos más o menos para responder una pregunta bastante complicada, pues es de 10 segundos, 15. Una persona que ya tarda mucho más, esto es indicador de resistencia. Los ligeros titubeos o tartamudeos, ¿sí? Eso también indica resistencia. Es más sutil, es el más sutil de todos. Creo que puede ser muy leve el titubeo antes de responder a ciertas preguntas, pero por eso es importante tener observación y escucha. La transferencia, ¿qué cosa es? Ocurre cuando el entrevistado proyecta sentimientos y actitudes de relaciones pasadas hacia el entrevistador. Este fenómeno puede ofrecer información valiosa sobre las relaciones y conflictos internos del entrevistado, pero reconocer que hay transferencia nos permite eh, usarla como una herramienta para entender mejor los patrones emocionales del entrevistado. La transferencia en la entrevista psicológica, pues es esa proyección que hacen. Entonces, es fundamental para nosotros identificarlas. ¿Cuáles son los tipos de transferencia que existen? Bueno, pueden manifestarse de diversas maneras y pueden ser conscientes o inconscientes. Vamos a ir hablando de algunos tipos. Hay una que se llama transferencia positiva y se refiere a los sentimientos de amor, admiración o afecto que el paciente experimenta hacia su entrevistador. La transferencia negativa se refiere a los sentimientos de hostilidad, enfado o rechazo que el paciente puede tener hacia el entrevistador. También la transferencia por identificación es donde el entrevistado puede identificarse con el entrevistador adoptando comportamiento o actitudes similares. La transferencia por desplazamiento, ahí el entrevistado puede desplazar sentimientos o actitudes hacia el entrevistador que en realidad están dirigidos a otra persona. Es fundamental que los entrevistadores sean conscientes de la transferencia y la contratransferencia para gestionar adecuadamente el proceso terapéutico y no interferir con la relación entre el paciente y el terapeuta. En una ocasión me sucedió que iba yo a entrevistar a una persona, bueno, estaba yo entrevistando ya a la persona y me dice, no es por ofender, pero em, ¿sabía usted que hay estadísticas, no sé qué, algo ahí me dijo, que indican que las rubias son menos inteligentes? Y, o sea, y cuando levanté la mirada, yo dije, ¿qué tiene que ver esto con la respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo? Me dijo, bueno, es que de por sí
pues ¿cómo fue que me dijo? Es que de por sí, las mujeres, tienen menor coeficiente intelectual y no sé qué. Y entonces simplemente le dije, no sabía, desconozco ese contexto y por favor vamos a concretarnos a continuar con la entrevista. Y ella me dijo, o sea, realmente desconozco en qué se basaba su comentario, mas sin embargo, ya aplicándolo a esto, y digo, no tiene nada que ver con las características físicas de una persona. Lo que funciona es el cerebro y pues lo de afuera no tiene nada que ver. Bueno, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de transferencia en una entrevista? La idealización. El entrevistado puede proyectar cualidades positivas y admiración, viéndolo como alguien superior o alguien ideal. Esto puede influir en cómo se comunican y cómo el entrevistado responde a las preguntas. En el desplazamiento, el entrevistado puede desplazar sentimientos o actitudes hacia el entrevistador que en realidad están dirigidas a otra persona. Por ejemplo, si el entrevistado tuvo una mala experiencia laboral en el pasado, puede proyectar estos sentimientos negativos hacia el entrevistador actual. Y en la identificación, el entrevistado puede identificarse con el entrevistador, ya sea consciente o inconscientemente, adoptando comportamientos o actitudes similares. Esto puede ocurrir especialmente si el entrevistado ve al entrevistador como un modelo a seguir o alguien con quien se siente identificado. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué cosa es importante tener en cuenta? Pues la transferencia y la contratransferencia pueden ocurrir en cualquier entrevista. ¿Qué es la contratransferencia? Bueno, es otro concepto psicológico y este se refiere a la respuesta emocional o de actitudes, ya no del entrevistado con el entrevistador, sino viceversa, del entrevistador hacia el entrevistado. Aunque el término se utiliza comúnmente en terapia, también puede aplicarse a situaciones de entrevista donde el entrevistador puede verse influenciado por sus propias experiencias pasadas, creencias personales o prejuicios. ¿Cómo se mantiene la contratransferencia en una entrevista? ¿Y cómo se manifiesta? Punto número uno, la proyección. El entrevistador puede proyectar sus propias experiencias, creencias o prejuicios hacia el entrevistado. Esto puede influir en cómo se evalúa al entrevistado y en cómo se realizan sus preguntas. Punto número dos, la sobreidentificación. El entrevistador puede sobreidentificarse con el entrevistado, adoptando sus sentimientos y actitudes sin tener en cuenta objetivamente las habilidades o competencias del entrevistado. Rechazo. El entrevistador puede sentir una aversión, o también llamada rechazo, hacia el entrevistado basado en prejuicios o experiencias pasadas. Suele suceder si el entrevistador no tiene una adecuada preparación o todavía tiene situaciones psicoemocionales pendientes que abordar. Esto puede influir en cómo se realiza la entrevista y cómo se valora al entrevistado. Es importante reconocer la posibilidad de que haya transferencia o contratransferencia que pueden surgir durante cualquier entrevista y qué medidas podemos tomar para gestionarlos de manera efectiva. Bueno, vamos a poner alguna momento de tips, la autoconciencia. El entrevistador y también el entrevistado, pero sobre todo el entrevistador que es el profesional, deben ser conscientes de sus propias emociones, de sus prejuicios, de sus experiencias pasadas que puedan influir en su comportamiento durante la entrevista. Tomarse un momento para reflexionar sobre estos factores puede ayudar a evitar reacciones impulsivas o decisiones sesgadas. Establecer un ambiente seguro es importante y también de respeto mutuo, porque esto puede ayudar a reducir la probabilidad de que
se sientan impulsados sobre sus propias proyecciones. Alentar la comunicación abierta, la comunicación honesta desde el ámbito del respeto puede facilitar una entrevista más objetiva. La escucha activa, tanto el entrevistador como el entrevistado deben de practicarla, prestando atención no solo a las palabras, sino también a las emociones subyacentes. Esto puede ayudar a identificar posibles manifestaciones de transferencia y contratransferencia y abordarlas de manera apropiada. Reflexión y retroalimentación. Siempre después de cada entrevista debe de haber una retroalimentación. Deben de darse un pequeño espacio para reflexionar sobre la interacción. Ahí el entrevistador, por ejemplo, puede revisar sus propias reacciones, sus prejuicios, mientras que el entrevistado puede evaluar cómo ha sido su percepción de la entrevista y la influencia que ésta pudo haber tenido de influencias pasadas. La transferencia y la contratransferencia son fenómenos que pueden ocurrir en cualquier situación de interacción humana y esto incluye también las entrevistas. Aunque su frecuencia puede variar, es importante tener en cuenta su posible presencia y tomar medidas para abordarlas de manera efectiva. La transferencia y la contratransferencia afectan los resultados de una entrevista. La transferencia y la contratransferencia pueden de manera positiva o de manera negativa impactar. Por lo tanto, es importante reconocer y gestionar estos fenómenos para asegurar la evaluación justa y objetiva de los candidatos. ¿Puede la transferencia y la contratransferencia ser beneficiosa en una entrevista? La respuesta es sí, aunque son desafíos que tenemos que superar, también pueden proporcionar información valiosa sobre las dinámicas personales del entrevistado, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Esto nos permitirá abordar estos fenómenos de manera adecuada y también se pueden obtener percepciones más profundas sobre el candidato y su idoneidad para el puesto si estamos hablando de psicología organizacional. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para gestionar la transferencia y la contratransferencia en una entrevista? Bueno, a esta pregunta creo que son muchas, sobre todo las habilidades blandas, las técnicas, la autoconciencia, la empatía, la escucha activa, la capacidad de reflexión, de autoconocimiento, la capacitación constante, el dominio del tema, entre otras. Todas estas habilidades nos pueden servir para gestionar la transferencia y contratransferencia en una entrevista. ¿Por qué? Porque nos permiten tener una mayor comprensión de las dinámicas emocionales, pero sobre todo cognitivas que están en juego. Esto facilita una toma de decisiones más informadas y sin sesgos. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que utilizan los individuos para manejar el estrés y las emociones dolorosas. Identificando estos mecanismos durante la entrevista, nos podemos permitir comprender más profundamente al entrevistado y cómo lidia este con sus conflictos internos, como por ejemplo la represión, la proyección, la racionalización. Los mecanismos son procesos psicológicos automáticos utilizados por los individuos para protegerse de la ansiedad y el conflicto interno. Los mecanismos de defensa no son conscientes ni tampoco los podemos controlar. Estos operan en un nivel en el que las personas manejan sus emociones y lidian con situaciones estresantes sin necesidad de confrontarlas directamente. Los mecanismos de defensa son cruciales para nuestra salud mental, ya que nos permiten abrir un espacio de seguridad emocional.
Al lidiar con experiencias como el dolor o el estrés, estas estrategias pueden ofrecer un alivio temporal al generar respuestas que minimizan nuestra angustia. Sin embargo, es esencial reconocer que la utilización continua de estos mecanismos puede dar lugar a patrones de comportamientos disfuncionales que a la larga obstaculizan el crecimiento personal y el desarrollo emocional. Los mecanismos de defensa son procesos psicológicos que nos ayudan a manejar la ansiedad y el estrés. Vamos a mencionar algunos. El desplazamiento redirige un impulso hacia una persona u objeto. Por ejemplo, un individuo frustrado puede desplazar su ira hacia un perro o un mueble. El mecanismo de defensa por negación rechaza de manera certera todo lo que ocurre, bloqueando eventos inaceptables para evitar que formen parte de su conciencia. Por ejemplo, un bebé que se siente sobreestimulado puede dormirse para evitarlo. El control omnipotente, el mecanismo de defensa crea la creencia, valga la redundancia, de que uno mismo es la fuente de lo que sucede sin considerar que los demás pueden influir en la vida. Un individuo, por ejemplo, puede creer que puede controlar todos los aspectos de su vida. Estos mecanismos son automáticos y se activan en respuesta a una amenaza percibida para el yo, ya sea emocional o física, y buscan preservar pues ese equilibrio psíquico. Su uso puede ser adaptativo o desadaptativo dependiendo del contexto y la rigidez con la que se utilizan. La ansiedad puede surgir en el contexto de la entrevista, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. Es importante que el entrevistador esté consciente de la ansiedad del entrevistado y utilice técnicas para ayudar a calmarla, facilitando así una comunicación más abierta y efectiva. La ansiedad en la entrevista psicológica puede manifestarse de diversas maneras. Esto es un fenómeno, digamos, que de estudio, vamos a decirlo así, de la teoría psicoanalítica, más sin embargo, en su obra Freud desarrolló el concepto de ansiedad que se conocía como angustia y la relacionó con la capacidad que tiene un individuo para manejar la tensión. La ansiedad puede ser un mecanismo de defensa que surge cuando el sujeto no puede manejar este tipo de tensión y siente que lo puede llevar a una represión o también a una racionalización, desplazamiento, cualquier mecanismo de defensa. La ansiedad puede ser objetiva, moral, neurótica y su manejo es crucial para el proceso terapéutico. ¿Cuáles son los tipos de ansiedad y sus ejemplos? La ansiedad puede manifestarse de diversas maneras. Esto es puede ser, digamos, un reto para el entrevistador. Por ejemplo, la ansiedad generalizada. Los síntomas de esta son palpitaciones, sudoración y temblores extremos que interfieren en, sea la entrevista o también en la vida cotidiana. La ansiedad de separación, temor a estar separado de personas cercanas, como los niños o algunas personas adultas también que tienen cierto tipo de dependencia, ansiedad social, temor intenso en situaciones sociales debido al juicio de los demás, a los temas o sobre todo también a sentir que no va a dar el ancho, a decirlo de esta manera, a la exigencia social. Y la ansiedad por separación ya es una ansiedad extrema cuando se separa de personas a las que está vinculada emocionalmente. Hay gente que llega a la entrevista
y quiere realizar la entrevista acompañada. Es importante reconocer que la ansiedad puede ser un mecanismo de defensa natural, pero cuando se vuelve crónica, puede interferir con la capacidad de una persona para enfrentar situaciones cotidianas. Y la catarsis se refiere a la liberación emocional que puede ocurrir durante una entrevista. Bueno, estos elementos psicológicos nos permiten comprender la dinámica de la entrevista y facilitar su proceso terapéutico efectivo. El proceso de catarsis permite a una persona, vamos a decirlo así, purificarse al expresar y procesar sentimientos reprimidos, conflictos internos o traumas pasados. Esto permite manejar emociones reprimidas, el dolor, la ira, la tristeza, el miedo, entre otras, dándole un espacio para ser reconocidas y procesadas. Se pueden y experimentar un alivio emocional con el solo hecho de manejarlo a través de la catarsis. Por eso esta es un medio para la liberación de la tensión acumulada, ayudando a reducir estrés, ansiedad y otros síntomas psicológicos asociados. Eh, Como ejemplo de catarsis en la entrevista, podemos decir que un entrevistado que ha estado lidiando con un trauma pasado puede experimentar una catarsis al expresar sus sentimientos de dolor y tristeza durante la entrevista. Otro ejemplo es un entrevistado que ha tenido dificultades en sus relaciones personales, puede liberar emociones reprimidas al hablar sobre sus experiencias pasadas difíciles. Ejemplo 3, el entrevistado que ha estado lidiando con la ansiedad y puede expresar o experimentar a través de la catarsis una liberación como tal. Entonces, en conclusión, la entrevista va más allá de una plática, tiene diversos elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta y si somos entrevistadores que debemos dominar. Y bueno, estos ejemplos, estos temas que hemos dado, espero que puedan lograr tener un entendimiento de lo que realmente es la entrevista, cómo puede beneficiar a las personas, cómo podemos enfrentar y procesar estas emociones, incluso conflictos no resueltos, lo que a su vez puede aliviar el malestar psicológico y promover un mayor bienestar. Y bueno, por hoy en cuestión de entrevista ha sido todo. Vamos a cerrar el en vivo. Tenemos un nuevo en vivo para hablar de liderazgo a las 12:30 del día, hoy domingo, trabajando por la psicología como todos los domingos. Y bueno, vamos a ir cerrando para convertir el video. Nos vemos a las 12:30.